Senadora Bianchi tiene la palabra. Gracias, señora Presidente. Hay algunas cosas que ya dijo el senador del Partido Colorado que me precedió en el uso de la palabra que me ahorran algunas cosas. No lo iba a decir por el Partido Colorado, pero sí en general por el funcionamiento de la coalición. Calma, la coalición funciona bien, nosotros sabemos dónde y cuándo tenemos que discutir. Es obvio, público y notorio que somos partidos amantes de la libertad y de la democracia y de la república. En consecuencia, todo el mundo es libre de opinar lo que quiere, incluso dentro del propio Partido Nacional. Y además somos una coalición con un compromiso de gobierno. Fuera de lo que está estrictamente estipulado en el compromiso de gobierno, va de suyo que todos los integrantes de la coalición pueden hacer uso de su libertad. Parece mentira que haya que recordarlo, pero como no son esos los modelos para algunos, así que eso ya quedó aclarado. En segundo lugar, yo lo que pido, iba a pedir lo mismo, que nos ciñéramos al proyecto. Nosotros vamos a aprobar el proyecto tal como viene del Poder Ejecutivo, como muy bien lo informó el senador Gandini. Porque nosotros no tenemos dos modelos económicos a pesar de ser una coalición multipartidaria. Tenemos incluso un equipo económico integrado por notorias personalidades de los distintos partidos que integran la coalición. La verdad que cuando nosotros recibimos al equipo económico que nos ilustró sobre este proyecto, lo hicimos vía Zoom, obviamente por las medidas sanitarias, entendimos algo que los que, reitero, siempre no entendemos economía, no opinamos, como los que no entendemos en tarifas públicas, aumento de combustibles, no opinamos, seguimos a los que saben, porque la todología le ha hecho muy mal a la humanidad. Entendimos que esto estaba en la línea de coherencia interna de la propuesta económica para el sostenimiento de la pandemia que lleva adelante nuestro equipo económico y nuestro gobierno. En consecuencia, tocar cualquier otra cosa que vaya hacia otra postura ideológica no va con nosotros, más allá de que pidieron diálogo, está la comisión, más allá que siguen funcionando las comisiones permanentes, y es bueno que se discuta. No nos negamos, como muy bien dijo el senador, no nos negamos. Ahora, sí nos negamos algunas cosas, señora Presidenta, y le pido un poco de comprensión en el sentido que hay cosas que se dicen, que después que se dicen, yo lo he repetido sistemáticamente, no las podemos callar. El diálogo, y yo ya lo he dicho públicamente, no se decreta, se construye. Y si el gobierno, en una posición dominante, en el buen sentido de la palabra dominante en una democracia, tiene las mayorías legítimas, el gobierno tiene datos certeros como los tiene todo el mundo de los niveles de aprobación que tiene el presidente de la República, el gobierno, el sistema de vacunación, la forma que se está administrando la pandemia, por encima, muy por encima de índices que en otras épocas se estaban dando en otros gobiernos. Ahora, ¿servían las encuestas en aquel momento y ahora no? Yo creo que de alguna manera hay que tener un poco de humildad y entender, no nos estaremos equivocando, no le estaremos hablando demasiado a la barra muy cerrada y no nos estaremos dando cuenta que la población está en otra sintonía. Me lo pregunto y creo que es una cosa que habría que poner sobre la mesa. El diálogo no se decreta, el diálogo se construye. Hemos asistido todos sistemáticamente en los últimos días, desde antes de aprobar la comisión, yo no estaba en sala, pero sí estaba mi suplente por razones de salud, y posteriormente a un ataque permanente y sistemático de la oposición hacia el gobierno. Que cualquier otra persona o cualquier otro gobierno, me incluyo, incluso lo pienso a nivel personal, yo lo cierro inmediatamente, porque así no se puede sentarse a dialogar. ¿Cómo que no se le tira al Poder Ejecutivo los muertos?
o no tienen comprensión auditiva o no tienen comprensión lectora, pero yo que estuve escuchando ayer lo que pasó en la comisión, que no integro, pero sí la estuve escuchando, y leí las declaraciones y videos de personas bien representativas del gobierno, al menos yo las considero así, los muertos se le tiraron al gobierno. Hay grandes intelectuales, que yo realmente ya lo hablé y se lo dije personalmente, pero que los muertos están en la torre ejecutiva. ¿Cómo que no nos están adjudicando los muertos? ¿O no se mide lo que se dice? ¿O no se mide lo que se está yendo barrio por barrio y pueblo por pueblo a decirle a la gente que necesita confianza, que necesita creer en las personas que nos dedicamos a la política? Porque yo no pertenezco a ninguna clase política, vivo sin la política, sin ningún tipo de problema desde el punto de vista económico. En consecuencia, eso se demuestra. Y si no se demuestra, se pierde algo, que yo voy a usar una palabra que espero que en todo caso la googleen, porque no todos, no le vamos a dar todos el mismo sentido. Yo creo que la oposición ha perdido legitimidad en ese sentido. No derechos, no derechos. Googleen lo que quiere decir legitimidad y sobre todo en el sentido jurídico y sociológico. Por lo que dije al principio, porque el diálogo se construye. No se puede decir una cosa acá adentro o en los medios de comunicación, pedir diálogo y después tirar piedras, en el sentido metafórico de la palabra. En consecuencia, yo lo que quiero es que hoy, lo más rápido posible, porque estamos en riesgo sanitario, todos, hace poquito estábamos 15 senadores en cuarentena, y la verdad que no es lindo, estar en cuarentena, pasar por el hisopado. Y dedicarnos a la pandemia también en eso, porque repetir y repetir y repetir y repetir las mismas cosas no llevan al convencimiento, no llevan. Por ejemplo, yo anoté acá, para recordar algunas cosas, y voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, pero reitero. ¿Por qué no nos quedamos en la opinión del doctor Radi y la opinión del doctor Cohen? Yo ayer, en la hora previa, hice referencia a las palabras del doctor Cohen. Esos son los verdaderos científicos. Porque después hay muchos operadores políticos que son médicos, o no, pero que se les nota. Es evidente. Se han organizado campañas que las hemos desenmascarado con pruebas documentales. Entonces, vamos a no tratarnos de tontos. Entonces, cuando se habla de la comunidad científica, yo me refiero a la comunidad científica. Al GACH, tampoco al otro paralelo que se creó para ver si se podía dividir. Porque el divide el reinarás, y cuanto peor mejor. A mí me educaron y me educaron políticamente en esos principios, me adoctrinaron, solamente que soy más libre de lo que pensaba. En consecuencia, la comunidad científica sí, el GACH sí, sigue, y ayer el doctor Cohen dijo una cosa muy importante, todo lo que dijo fue importante, ejemplo de periodismo, además el que le hizo la entrevista, Daniel Castro, dijo todo lo que queríamos saber y nos dio mucha calma. Sin embargo, dijo, estamos en una situación difícil que va a ser muy, valga la redundancia, difícil revertirla. Así que todo eso ya lo sabemos. La gente lo que necesita es paz, la gente lo que necesita es calma. Es cierto lo de que estar en cuarentenado, estar encerrado, es duro. Es cierto que no ver a los hijos, que no ver a los nietos, es duro. Es muy duro. Démosle confianza a la gente, démosle, yo no sé si usar la palabra fe, porque yo soy agnóstica, pero se parece mucho a la fe. No veamos siempre lo negativo, porque eso fue lo que hizo Cohen ayer y Radi hace 2 semanas atrás. ¿Por qué no decimos lo que hacemos? Que eso también vale, lo que la gente se dio cuenta, porque la gente no es tonta y la gente se da cuenta que se están haciendo muchas cosas. La suficiente no es una guerra, señores, es una guerra. Cuando yo dije el año pasado que era una guerra, me trataron, como es habitual en las redes, peor es cuando lo hace un periodista que posó de independiente durante muchos años, que si estaba medicada o no. Es una guerra, señores.
En consecuencia, en las guerras, la unidad surge sola, si tenemos la buena fe de que efectivamente queremos ir todos para el mismo lado. Con las discrepancias, con las discrepancias. No es ahora que las vamos a limar las discrepancias. Ahora tenemos que tratar de ir hacia un objetivo. ¿Por qué yo hablo de la legitimidad, señora Presidenta, y no es una ofensa ni nada por el estilo, que nadie lo considere eso, porque entonces no asistían a los debates parlamentarios de antes del 73 y los de después del 85? A mí me encantaban las cosas que se decían y fuertes, ¿eh? Había que sostenerlas, pero se decían, no es la primera vez que lo digo. Porque lo políticamente correcto a mí personalmente me tiene aburrida. Yo no estoy de acuerdo con que todo tenga que ser light. Porque las cosas hay que decirlas, la gente quiere que le digamos las cosas. No estoy de acuerdo, sigo siempre a Pérez Reverte. La cultura del rebaño, la cultura de los borregos, no va, porque estamos en situaciones difíciles y no solo por la pandemia. ¿Por qué yo dije lo de la legitimidad, señora Presidenta? Porque no es cierto que el Frente Amplio, la oposición, porque es el único partido de oposición que parece que le cuesta entender que perdió las elecciones y que están en la oposición, desde que empezó la pandemia, señora Presidenta, desde el 13 de marzo, están cuestionando todas y cada una de las medidas. Lo cuestionaban desde que teníamos buenos resultados. Y cuando ahora los resultados, por responsabilidad de todos, de algunos más que de otros, y después veremos a quién le corresponde hacerse cargo de lo que no se hizo, de lo que se hizo mal, y bueno, nos llevaron a estos resultados, que no cayeron desde el cielo, que somos responsables muchos. Y que somos responsables de no hacerle caso al mundo científico, que la burbuja es o son las personas que viven bajo nuestro techo, que hay sindicatos muy importantes que son muy presentes en las obras, en los talleres, en las oficinas públicas, que no están estimulando el cuidado, que no están ayudando a la vacunación. Al contrario, se les dice, y tengo pruebas, a este sindicato, y no voy a mencionar a ninguno porque ya lo dije en la media hora previa y si no se escuchó lo lamento, no, nosotros no decimos si tenemos que vacunar o no. En consecuencia, todos nos vamos a tener que hacer cargo de no haber sido suficientemente hábiles para sensibilizar a nuestros afiliados, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Por eso yo digo que los muertos son de todos, como corresponde en una tragedia. Los muertos son de todos y así lo vamos a asumir, pero no por culpa, por responsabilidad de no haber cumplido las cosas que nos están repitiendo hasta el cansancio, porque a mí no me repitan más lo mismo, porque si me vuelven a repetir lo mismo realmente uno se siente tonto. Ahora, si alguien se quiere sentir tonto, y bueno, seguimos repitiendo lo mismo, seguimos repitiendo lo mismo. Señora Presidente, y con esto termino. En otras épocas, para hacer referencia a la parte económica, estamos aburridos de decirlo. La CEPAL mide lo que mide en determinado ámbito geográfico y sociocultural. El Uruguay tenía y tiene a favor muchas cosas que ni Venezuela, ni Brasil, ni Argentina, porque desgraciadamente podía ser una potencia y la fundieron varias veces, los mismos, con distintos nombres, ni los países de América Central, ni el sistema de salud, que no es solo a partir del FONASA, es decir, la experiencia acumulada de la vacunación. Artigas se ocupó de campañas de vacunación. Artigas, señores, eso se tiene en el ADN. Y esas son ventajas comparativas que el Uruguay tiene. Y ayer estaba leyendo, porque yo trato de estudiar para entender algunas cosas, a una consultora, la Finch, que dice que Uruguay figura en términos de absolutos, o si se quiere relativos, depende cómo lo leamos, con menos aportes económicos, pero con una muy buena
perspectiva de futuro por haber administrado económicamente bien la pandemia y socialmente bien la pandemia. No lo digo yo, lo dicen las consultoras, esas que después nos ponen en riesgo si nos pasamos del déficit fiscal, la misma que nos advirtió hace 15 días. Y con esto sí termino. Se duplicó el número la cantidad de venta de autos usados. Yo me aburrí acá escuchando los 5 años que fui diputada que nos dieran esos indicadores. Bien, la economía, ya terminó, la economía, no se me terminó el tiempo. La economía sigue funcionando con muchísimas dificultades. Hambre es no tener que comer y están asegurados que todos los hogares, por acción del Estado y por acción de la sociedad civil, reciban la comida diaria. Hambre es poner en una lata una papa y que no poder resistir a que se cocine e ir comiéndola de afuera hacia adentro, como los europeos lo vivieron en la guerra. Así que vamos a asumir las responsabilidades, es una situación grave, este impuesto está en consonancia con lo que ha hecho el gobierno, es coherente con la política económica y vamos para adelante todo lo que sea necesario y para atrás también todo lo que sea necesario. Gracias, señor presidente.